Iniciamos hoy una serie de podcasts a los que vamos a llamar los indispensables. Indispensables en dos sentidos. Por un lado, teólogos, pensadores cristianos indispensables para pensar la fe en nuestro tiempo. Y por otro lado, dentro del pensamiento de esos hombres y mujeres de Dios que han reflexionado sobre la fe y batallado por ser coherentes con lo que pensaban y lo que creían, destacar algunos conceptos específicos para que nuestra presentación no quede atrapada en una generalización o simplemente en una cantidad de ideas, tratar de bajar a la vida concreta y específica de esas personas para que nuestra vida quede no solo más instruida, sino iluminada y alentada a una fe personal también más rica, como la que tuvieron estas personas, que en general no tuvieron todo resuelto, ni se las sabían todas, pero que sí buscaron con mucha honestidad la vida con Dios, batallaron con sus dificultades personales, enfrentaron contextos adversos, su carácter, su temperamento y su fundamento personal fue formado en esas experiencias. Elijo a los indispensables en parte pensando en cómo impactaron en mi propia vida, cómo modelaron mi manera de pensar, cómo me alentaron y me ilusionan todavía con la idea de que la vida de fe es algo maravilloso, extraordinario, lleno de luces para iluminar nuestro camino en un mundo que suele ser oscuro. Así que espero que el mismo efecto al reponer las vidas y el pensamiento de estos hombres y estas mujeres aliente a los oyentes y los lleve a experiencias similares. Voy a empezar, como en mi caso no podía ser de otra manera, con la vida del teólogo, antropólogo, maestro de espiritualidad y personalidad destacadísima del siglo XX, como fue Pierre Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin nació en una familia acomodada en Francia, de fines del siglo XIX. Eso le permitió acceder a estudios superiores, cosa que no era muy común en su época. Se interesó desde el principio por la antropología y por los estudios que tenían que ver con el origen del hombre, en un momento en que estaba en ebullición todo el pensamiento darwiniano. Pero también se crió en una familia de profunda fe católica, así que durante toda su vida va a estar tironeado por dos grandes pasiones, a las que él va a llamar el amor a la tierra y el amor al cielo. El amor a la tierra, expresado en el amor a la ciencia, al conocimiento, a la investigación, a la búsqueda de respuestas del mundo natural, de la materia, y el amor al cielo como el amor a Dios y el amor a los valores trascendentes, sobrenaturales, a la espiritualidad, a las experiencias trascendentes, a aquellos que la ciencia en gran manera no puede explicar. Y parte de su obra, de su trabajo, va a tener que ver con una batalla incesante por tratar de fusionar ambos horizontes y fusionarlos de una manera sumamente coherente, no tan solo conceptual, sino tratar de fundirlos en una vida valiosa, valedera, llena de valores éticos, morales, humanistas. El gran desafío para Teilhard fue tratar de comprender el cosmos como una gran evolución universal. Si Darwin había propuesto que el origen del mundo tenía que ver con la evolución de las especies y tratar de entender cómo
las especies existentes sobre la Tierra eran el resultado de un largo proceso de evolución desde formas biológicas muy sencillas, Teilhard amplió esta visión y la multiplicó al pensar el cosmos mismo como un gran proceso evolutivo. La base de su pensamiento se encuentra en su concepción del universo como una evolución dirigida hacia el espíritu. La materia, desde la materia inerte, camina en una lucha incesante y en un trabajo incesante, traccionada por el espíritu que la llama, desde el punto alfa al punto omega. Teilhard creía que la materia original contenía ya en sí la conciencia como principio organizativo, lo que significa que la evolución no era un proceso puramente mecanicista o materialista. Para él la evolución desde el mundo inorgánico hasta el mundo humano y más allá se dirige hacia un punto culminante, el del Cristo cósmico, un concepto que veía como la unión espiritual de toda la humanidad. Este punto culminante, que Teilhard denominó el punto omega, representaba la convergencia final de todo el proceso evolutivo, donde la humanidad alcanzaría su verdadera realización en Cristo. En sus propias palabras, creo que el universo es una evolución, creo que la evolución va hacia el espíritu, creo que el espíritu se realiza en algo personal, creo que lo personal supremo es el Cristo universal. Teilhard, por sus estudios, su trabajo como profesor, como investigador en el área de la antropología, según se había desarrollado hasta su tiempo, llegó a convertirse en una personalidad mundial, escritor prolífico, pero al mismo tiempo hombre de fe y de iglesia. Entró a la orden de la Compañía de Jesús y allí se formó como sacerdote, como teólogo, y empezó su lucha de años por elaborar una versión de la fe cristiana que le hiciera justicia a los conocimientos científicos que justamente la era científica había empezado a disparar y que en gran medida las iglesias, tanto las católicas como las protestantes, habían encontrado como un espacio insalvable. Mucho de lo que se había escrito durante el siglo XIX y buena parte del XX había sido desde la fe en oposición a los descubrimientos científicos. El gran hallazgo de Teilhard Chardin, fue tratar de elaborar una teología que recuperara un puente y que tendiera un puente entre los descubrimientos científicos de los últimos 2 siglos y la fe tradicional cristiana, de acuerdo a la Biblia, las Escrituras y la tradición de la Iglesia. Ese fue su gran cometido, no negar ninguno de sus 2 amores, no negar su amor por la tierra y no negar su amor por el cielo, por lo trascendente. Esto le valió innumerables críticas desde ambos campos. Desde el campo científico se lo acusó de místico, de ser poco serio en sus planteamientos científicos, de tratar de cruzar 2 campos que no tenían ninguna relación entre sí o muy poca. Desde el campo católico, desde el campo cristiano, se lo acusó de hereje, de formar la fe cristiana, de producir un modelo de fe que ponía en peligro los grandes dogmas de la fe católica. Sin embargo, Teilhard no se amilanó por estas oposiciones y siguió investigando en el campo de la antropología. Llegó a ser uno de los investigadores que descubrieron el llamado hombre de Pekín, que fue un salto adelante en la comprensión de los procesos de hominización del ser humano.
Y en el campo de la teología siguió escribiendo y escribiendo distintos textos que ninguno de ellos pudo ver la luz mientras estuvo con vida, porque la Iglesia Católica estableció sobre sus obras un voto de censura que él, como buen miembro de la Compañía de Jesús, siempre respetó. Inclusive se le llegó a prohibir pisar el territorio francés porque se consideraba polémica su presencia, así que lo destinaron a un colegio católico en Estados Unidos, donde iba a vivir los últimos años de su vida. Había nacido en Orsins el 1 de mayo de 1881 y falleció en Nueva York el 10 de abril de 1955. Y en su muerte hay un elemento conmovedor. En su diario, los últimos años de su vida, escribió que su mayor deseo sería morir el día de Pascua, el día de domingo de resurrección. Y efectivamente, el día que murió, el 10 de abril de 1955, era el domingo de resurrección. Y esto acá señala otro aspecto de Teilhard que me gustaría destacar, y es que Teilhard fue un místico, un cultor de una tradición dentro de la Iglesia que ha sido tan importante, que es la comprensión de Dios, de la fe, de la doctrina como un misterio. Justamente el misterio del Espíritu que se despliega de maneras muchas veces incomprensibles en el mundo y que requiere, para ser comprendido, mucho más que dogmas, ideas, declaraciones doctrinales, sino que requiere un corazón disponible para Dios y una manera receptiva de pensar la fe. Eso lo caracteriza a Teilhard en toda su obra. Un dato curioso de los muchos que tiene la vida de Teilhard, una vida rica, llena de experiencias, llena de desafíos, llena de aventuras, porque si algo no fue Teilhard, fue un teólogo de escritorio, ni mucho menos un académico de universidad en el sentido clásico de estar dando cátedra y encerrado en la biblioteca. Es que durante la Primera Guerra Mundial fue cuando fraguó su pensamiento, cuando hizo eclosión o hicieron eclosión las ideas que después iban a marcar buena parte de su trayectoria. Se presentó como sacerdote, no podía ser combatiente y tampoco lo quería, pero sí se presentó como voluntario para ser camillero en la Primera Guerra Mundial. Todos sabemos que esa guerra fue una guerra especialmente cruel, despiadada, la guerra de trincheras, los gases, los infinitos meses en las trincheras tapadas de agua, los cuerpos despedazados, la metralla continua. Allí, en ese contexto, saltando de trinchera en trinchera con una camilla para rescatar los compañeros del campo de batalla, muchas veces mutilados, en sus ratitos de ocio, recostado contra la barraca embarrada, empezó a escribir sus primeros esbozos de obras teológicas y también infinidad de cartas conmovedoras a una de sus sobrinas, una joven lúcida e inteligente llamada Marguerite Teilhard Chambon, a la que él llama en sus cartas querida Marg. Esas cartas, lejos de reflejar la amargura o la tristeza de un hombre de fe y de un hombre de ciencia tirado en una trinchera de barro, lo que más impactan es que refleja una visión extraordinaria
de Dios y del mundo. Y también, y acá aparece quizás el gran aporte indispensable de Teilhard para nuestra fe y para nuestra vida, la idea de que estas ideas macro de la teología y de la ciencia tienen repercusiones en la vida cotidiana, en la vida concreta, que hay una actitud vital que para los hombres de ciencia y para los hombres de fe nos desafía y nos llama y nos propone una forma de vivir. Y en este sentido, para rescatar no solo a este gran teólogo, escritor y científico que fue Pierre Teilhard de Chardin, sino, como decía al principio, sacar una idea que nos quede, una idea que la hagamos propia, una idea que nos desafíe, que nos aliente, que nos ilumine, que nos alimente. Quisiera leer una de estas cartas, escrita el 4 de julio de 1915, desde una trinchera en el frente de guerra. Voy a leer la carta y luego quisiera hacer un par de comentarios sobre lo que Teilhard propone aquí como perspectiva de vida. Querida Mar, con la presente contesto a tus dos cartas de los días 24 y 28. Recibí la segunda en las dunas del este de Dunkerque, donde hemos estado de maniobras durante 2 días. Esto significa que continuamos, y por mucho tiempo quizás, apartados de la línea de fuego. Únicamente el envío, bien raro, de alguna marmita a larga distancia nos queda como última posibilidad de oír hablar a los boches. He podido pensar, pues, con detenimiento sobre lo que me dices, acerca de las dificultades que encuentras para vivir en el mundo como si no estuvieses en él. Y aquí lo que creo conveniente decirte. Ante todo, ten confianza en el lento trabajo de Dios. Naturalmente, todos nos sentimos impacientes por llegar rápidamente al término de todas las cosas. Quisiéramos saltarnos los intermediarios. Nos impacientamos de estar en camino hacia algo nuevo, desconocido. Esta es, sin embargo, la ley de todo progreso que necesita pasar por lo inestable y puede significar un periodo muy largo. Por esto estamos en suspenso desde hace un año en lo que a la civilización del mañana se refiere. Lo mismo te ocurre a ti, yo creo. Poco a poco tus ideas van madurando. Déjalas crecer, formarse sin precipitación. No trates de forzarlas, como si pudieras ser hoy tal como el tiempo, es decir, la gracia y las circunstancias actuando sobre tu buena voluntad, te harán mañana. Este espíritu nuevo que se va perfilando en ti, poco a poco, solo Dios podría decir lo que será mañana. Concede a nuestro Señor el crédito de pensar que su mano te guía bien a través de la oscuridad y el devenir, y acepta, por amor a Él, la necesidad de sentirte en suspenso y como inacabada, en espera de que llegue al fin el día en que te sentirás marchar sobre lo estable. Advierte que este estable puede estar muy bien constituido para ti por una forma de vida laica e individualista. Es verdad que una cierta lógica y una cierta necesidad hacen que la mayoría de las almas convencidas de que Dios es el único que merece la entrega se agrupen y se encuadren. Sin embargo, y por fortuna, esto no es la regla. Todas las formas de existencia pueden ser santas, y para cada uno la forma ideal es aquella por donde nuestro Señor le conduce mediante el desarrollo natural de sus gustos y la presión de las circunstancias. Creo que no es exacto decir, como tú lo dices, que en la vida religiosa los hombres buscan más seguridad, reduciendo su actividad. Si ellos lo creyeran así, sería un gran daño y poco honroso para la providencia. No canalizar, ordenar. No es reducir. Da por sentado en principio y no te canses de repetir esto a tu alrededor. Uno de los signos más seguros de la verdadera religión en sí y en un alma en particular es observar hasta qué punto hace actuar, es decir, en qué medida viene a hacer brotar de las fuentes profundas que existen en cada uno de nosotros un cierto máximo de energía y de esfuerzo. La acción
y la santificación marchan a la par y se sostienen la una sobre la otra. Si quieres sentirte cada vez más en equilibrio en medio de los 1000 tropiezos de la vida, libre, aplícate en aumentar tu impulso personal, tu empuje hacia el bien que has de realizar en derredor tuyo. Cuando tu fuerza viva moral esté acrecida así, los vientos discordantes que te harían oscilar y dudar en reposo apenas conseguirán desviarte cuando estés en movimiento. No sabes cómo practicar la abnegación en plena actividad, me dices, pero tú misma te das la respuesta, actuando. El mayor sacrificio que podemos, la mayor victoria que podemos alcanzar sobre nosotros mismos es vencer la inercia, la tendencia al menor esfuerzo. La acción cristiana por sí mismo separa y une a nuestro Señor. Sin preocuparte de renunciaciones teóricas, empieza por entregarle de lleno el cumplimiento de la tarea, a veces descorazonadora, que Dios te ha asignado. Él te ayudará y te procurará, por su aprobación escondida, y si lo permite así, por una guía en quien tengas el consuelo de sentirle, el punto de apoyo necesario para tu labor. Deja obrar a Dios. Lloras de envidia viendo a los que colocan la eternidad en sus vidas, pero la tuya está llena de ella, te lo aseguro. La eternidad entra en nuestra existencia consciente el día en que ponemos rumbo hacia Dios. Ahora bien, este es tu caso desde ahora. Las 1000 oscilaciones que te alarman, porque te hacen zigzaguear aún, no las evitarás en ninguna parte. Únicamente la acción, cada vez más intensa en el sentido de la voluntad divina, incluso contra tu propia voluntad, las reducirá. Gracias por los recortes de periódicos sobre la tapié. Debes sufrir al sentirte humillada. Bienaventurados los que sufren por no ver la iglesia tan bella como ellos quisieran, y por ello se muestran más sumisos y suplicantes. La pena que causa es profunda, pero de un alto valor sobrenatural. Nunca se dirá demasiado. El católico es el que está seguro de la existencia de Dios, en razón de ciertos motivos y a pesar de muchos escándalos. Porque es preciso que muchos espíritus no vean más que los escándalos y esperen a reducirlos para abordar los motivos. Esperemos. Los cultur es una cosa excesivamente compleja. ¿Quién sabe si la reserva del Santo Padre, dolorosamente sentida por nosotros, no es el freno necesario para salvarnos de un absolutismo sectario? Adiós. Te mando un saludo, muchos recuerdos a los tuyos. Pierre. En esta carta aparecen muchos de los motivos que luego se van a desplegar en la obra de Teilhard de Chardin, muchos años después, en sus obras de madurez. Acá aparece esta idea maravillosa de que la manera en que mejor nos unimos a la voluntad de Dios es actuando desde una intención piadosa de servirlo en el mundo, en el lugar en que nos ha tocado. Por algunas de las cosas que ya comenté, Teilhard tenía una pasión especialmente dirigida a evitar la típica dualidad en la fe cristiana. Esa dualidad que aparece cuando creemos que hay cosas sagradas y cosas profanas. Que hay oficios de mucho valor porque se tratan de las cosas del espíritu y oficios de poco valor porque tienen que ver con asuntos del mundo. De paso, él evitaba usar la palabra mundo y usaba la palabra tierra. ¿Por qué? Porque trataba de evitar las connotaciones negativas. En el Nuevo Testamento tiene la palabra mundo que se usa con distintas acepciones, algunas positivas y otras negativas. Para evitar las negativas, Teilhard hablaba de amor a la tierra. Y en este pasaje aparece ese amor a la tierra. ¿Cómo se manifiesta ese amor a la tierra? Y cómo ese amor a la tierra y a los oficios que nos han tocado y a las tareas que Dios nos ha reservado son finalmente el sentido de nuestra vida. Se manifiesta cumpliendo el rol que Dios nos ha dado en este mundo y cumpliéndolo con pasión, a cabalidad, amando lo que hacemos.
haciendo que los actos tengan sentido por el acto mismo, no por un fin último, no por un fin más allá, sino porque aceptamos el designio de la providencia y nos abocamos a esos impulsos que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Acá aparece otra idea preciosa de Teliar que puede ayudarnos muchísimo. ¿Cómo nos dirige Dios en el mundo? No lo hace, o lo hace muy poco, por medio de sueños sobrenaturales o apariciones milagrosas. Lo hace por medio de los impulsos que Él mismo ha sembrado en nuestro corazón y que se manifiestan en anhelos, deseos, proyectos, sueños, intereses, y también por la fuerza de las circunstancias, por medio de las cuales nos dirige, nos corrige, nos obliga a cambiar de rumbo, nos confirma en uno que hemos elegido. Qué tremendo que Teliar haya podido conjugar, por un lado, estos dos amores, el amor a la tierra y el amor a Dios, o el amor al cielo, y por otro lado, haya podido conjugar una mirada macro sobre el cosmos, un megaplan, desde alfa a omega, incluyendo en ese proceso todo el mundo y el cosmos conocido, pero al mismo tiempo haya tenido la capacidad como pensador cristiano y como teólogo de bajar a la vida cotidiana y recordarnos que cada uno de nosotros, como dice en otra de sus obras, basta con que sea un átomo obediente. Porque eso somos, ¿no? Apenas una partícula viva, una partícula que late de deseo, late de búsqueda, que late de anhelo, pero una partícula al fin. Una partícula maravillosa, pero tan anónima y pequeña en un cosmos tan inconmensurable, en un mundo poblado por cientos de miles de millones de personas. Pero Teliar nos recuerda y nos insiste, como él hacía con su sobrina, que basta con que yo sea un átomo obediente en el lugar en el cual Dios me ha colocado. Y si estoy en ese lugar donde he sido colocado y soy y me convierto en un átomo obediente que busca con pasión vivir con una inteligencia piadosa el destino que la providencia me ha marcado, entonces me estoy sumando con toda plenitud al plan de Dios, a ese plan macro que va de alfa a omega, y estoy en el camino de convertirme en una persona que realmente cree, que no usa la fe religiosa para esconderse de la realidad del mundo que a veces duele tanto, o que no usa, por otro lado y en el otro extremo, cierto cinismo científico para negar a Dios y entonces no tener que molestarse en creer en Él. Realmente creer en la perspectiva de Teliar es, como lo dice aquí y en muchos otros lugares, actuar, moverse, vivir, apasionarse por esa pasión que Dios ha sembrado en nuestros corazones y vivir como hijos del Creador en plenitud en la creación en la que estamos. Luchando porque la fe que tenemos penetre cada aspecto del mundo real, de la vida real, de la experiencia real, admitiendo nuestros límites, los límites del mundo, sus contradicciones, las cosas que nunca se completan, las cosas que nunca se dan. Siempre me ha conmovido la idea, la imagen del joven Pierre Teilhard de Chardin escribiendo cartas como esta en una trinchera de la Primera Guerra Mundial y diciéndole a su sobrina que estaba seguro que de toda esa destrucción, de toda esa muerte, de toda esa oscuridad, iba a surgir sin duda un mundo mejor. Evidentemente, se trataba de un hombre en el cual la fe había calado muy hondo. Ojalá, Dios quiera,
así pase con nosotros en circunstancias muy diversas, que también la fe cale hondo en nosotros y que el ejemplo de Pierre Teilhard-Chardin y de su obra ayude a ese propósito. Si te gustó este podcast, podés suscribirte o ponerle me gusta o hacer comentarios, y nos estaremos viendo en el próximo episodio de Indispensables, donde estaremos pensando en algún otro autor o autora indispensable y en algún otro concepto indispensable para nuestra fe. Estamos viendo